Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Te saludo una vez más, José Salcedo, y hoy voy a hacer el último video. La importancia de leer la Biblia o estudiar la Biblia a la luz del nuevo pacto. Y tengo algunas notas para leer, no me puedo acordar todos, pero la Biblia está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento antes de la venida de Jesucristo y el Nuevo Testamento desde la venida y el nacimiento del Señor Jesús. Esas son las dos partes principales de la Biblia. Y cuando decimos entender la Biblia a la luz del nuevo pacto, no estamos hablando necesariamente que el Antiguo Testamento está descartado como palabra de Dios. Acuérdate que segunda carta de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que no estoy diciendo en ninguna manera que el Antiguo Testamento, la escritura del Antiguo Testamento no es la palabra de Dios, ni que no la deberíamos ver, sino que es importante leer la Biblia, tanto el Nuevo y el Antiguo Testamento, a la luz del nuevo pacto. Cuando hablamos de nuevo pacto, estamos hablando que igualmente habían dos pactos, aunque hay algunos pactos en la Biblia que Dios hizo, como con Noé, con David, con Salomón, pero hay dos pactos principales conocidos a través de la palabra de Dios. El antiguo pacto, que fue el que Dios hizo con la nación de Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés, es el pacto de la ley, el pacto entre Dios e Israel por medio de Moisés. Ese pacto realmente no fue hecho con los norteamericanos, con los ecuatorianos, ni los guatemaltecos, ni los mexicanos, ni los europeos, ni los chinos, ni los africanos. Solamente fue hecho con el pueblo de Israel. Así que desde ese punto de vista, nosotros que no fuimos parte de ese pueblo de Israel hace muchos años, hemos tenido parte de ese antiguo pacto, porque fue un pacto entre Dios y la nación de Israel. Y ese pacto, vamos a ver cómo enseña en la Biblia, que tuvo un fin, que se acabó, que ya no es más. Así que ese pacto nunca fue hecho con nosotros los que no fuimos israelitas, fue hecho con el pueblo de Israel, con la nación de Israel en el monte Sinaí. Lo puedes leer en el libro de Éxodo y lo puedes también leer en el libro de Deuteronomio. Y ves que a través de todo el Antiguo Testamento Dios se refiere a su ley, a su ley, a su ley, y le habla al pueblo de Israel. Ese es el antiguo pacto. Y el nuevo pacto lo trajo nuestro Señor Jesucristo y lo efectuó en la cruz por medio de su sangre. El antiguo pacto fue hecho con la sangre de unos animales, pero el nuevo pacto fue hecho por el Señor Jesús por medio de su propia sangre en la cruz, y ya no solamente con Israel, sino con todo el mundo. Y lo aprovecha todo aquel que cree en el Señor Jesús. Ese pacto es para todos, no es solamente para la nación de Israel, es para todos. El nuevo pacto, dice la Biblia, que es mejor que el antiguo pacto. Estoy refiriéndome a Hebreos 8:6, que tenemos un nuevo pacto que es mejor que el antiguo pacto porque está establecido bajo mejores promesas. Dice que es un mucho mejor pacto el que nos dio Jesucristo. Es mucho mejor, el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo pacto, que ya fue abolido, porque está establecido con mejores promesas, y por supuesto porque fue establecido por la sangre del Hijo de Dios, no la sangre de unos animalitos. Establecido con mejores promesas. Por ejemplo, una de las promesas es: no me voy a acordar más de sus pecados. Mira qué promesas para el nuevo pacto por medio de la sangre de Jesucristo. Dios dice que cuando tú te acoges a su pacto, a la sangre derramada en la cruz, Él dijo: no me voy a acordar jamás de tus pecados. En el antiguo pacto sacrificaban el día de la expiación una vez al año para cubrir los pecados, y tenían que sacrificar continuamente. En el nuevo pacto, un solo sacrificio fue necesario, y Dios dijo: no me voy a acordar más de sus rebeliones y de sus pecados. Es importante entender eso, porque cuando no leemos la Biblia así y leemos el antiguo pacto y lo tomamos para ahora, y entonces comenzamos a hablar de los pecados de todo el mundo, y estamos obviando la promesa del nuevo pacto, donde Dios dijo: no me voy a acordar más de sus pecados. Mira lo que dijeron los apóstoles sobre el viejo pacto. Estoy leyendo de la Biblia, los apóstoles del viejo pacto. Pablo dijo en Romanos capítulo 10, verso 4, acuérdate que el viejo pacto se llamaba el pacto de la ley. Romanos 10:4 dijo el apóstol Pablo: el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Cuando tú entras en Cristo,
entonces la ley se acabó. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino, Él instituyó el nuevo pacto con su sangre y entonces ese viejo pacto se eliminó. Lo estoy leyendo de Romanos capítulo 10, verso 4. El fin de la ley es Cristo. Mira lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, y acuérdate que ese viejo pacto no fue hecho para nosotros. Nunca los que no fuimos judíos estamos bajo la ley. Nosotros no somos israelitas, nunca estuvimos, un colombiano, un mexicano, nunca estuvo bajo la ley. Eso fue con el pueblo de Israel. Pero mira lo que dice Pedro, y es hablando de la ley, y esto es para poner en la perspectiva clara. Y le dice el apóstol Pedro a los judíos a quienes estaba predicando, le dijo que la ley era un yugo, una esclavitud, que ni nuestros padres, dijo Pedro, ni nosotros hemos podido llevar. La ley era un yugo que ni Pedro ni los antepasados de Pedro y de esa generación pudieron llevar. Era un yugo que no se podía llevar. Mira lo que dice el autor de los Hebreos, que no sabemos quién fue, y dice que cuando se dice un nuevo pacto, estamos dando por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Eso lo escribió hace 2000 años el autor de los Hebreos a los creyentes en Cristo Jesús, que eran judíos, hebreos, que ellos sí habían estado bajo la ley y que tenían la tentación de volver o de mezclar la gracia con la ley. Y entonces, en todo el repertorio de la epístola a los Hebreos, que es fantástica, maravillosa, él le dice que cuando Dios dice un nuevo pacto, lo profetizó por medio de Jeremías y de Ezequiel, está diciendo que el primero era viejo, y lo que está viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ellos estaban en un momento de transición entre el antiguo y el nuevo pacto. El nuevo pacto vino por Jesucristo. En la cruz Él dijo, consumado es. Sin embargo, estaba todavía el templo vigente. Los apóstoles iban todavía al templo a predicar y se hacían los sacrificios de acuerdo a la ley hasta el año 70, en que las palabras de Jesús de Mateo 23 fueron cumplidas literalmente. No quedó piedra sobre ese templo y fue destruido totalmente. Y eso es lo que está diciendo el autor de los Hebreos, que el viejo pacto estaba próximo a desaparecer. La epístola a los Hebreos fue escrita antes de la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén. Y voy a leer algún contraste que dice el apóstol Pablo sobre el viejo pacto y el nuevo pacto de acuerdo a la segunda carta de Corintios, capítulo 3, de versículos 6 al 11. Segunda carta de Corintios, del capítulo 3, versos 6 al 11. Pablo dice que el antiguo pacto consistía en letras. Cuando dice la letra mata, está hablando de letras. ¿Qué significa? Que simplemente eran unos mandamientos que el israelita escuchaba. No matarás, no adulterarás. Simplemente eran letras que estaban expresadas en mandamientos. Pero dice que consistía en letras. El nuevo pacto dice que es una obra del Espíritu. Que es una obra del Espíritu adentro. En el nuevo pacto Dios dijo, yo pondré mis leyes en su corazón, las escribiré en su mente y en su corazón. En el antiguo pacto eran letras que estaban afuera. El nuevo pacto es un espíritu que pone las leyes de Dios, el deseo de hacer la voluntad de Dios, la naturaleza de Dios en la mente y en el corazón. Estoy leyendo el contraste del antiguo y el nuevo pacto según el apóstol Pablo en segunda carta de Corintios capítulo 3 versos 6 al 11 para que lo leas. Dice que el antiguo pacto consistía en vivir por la letra que te mata espiritualmente. Dice la letra mata. ¿Por qué? Porque decía no mentirás. Y yo mentía y entonces la paga del pecado es muerte. En otras palabras, el mandamiento me daba la condena porque era un pecador al yo cometerlo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. No está hablando de la condición en Cristo de Pablo, sino en la condición de Pablo por la ley. Los que se querían justificar por la ley. Y entonces dice que vivir por el antiguo pacto era vivir por la letra que te mata espiritualmente, más el vivir el nuevo pacto es una obra del Espíritu que da vida. Mira qué diferencia. Dice que el antiguo pacto era un ministerio de muerte con letras en piedra. No matarás, no tendrás falsos dioses. En cambio, el nuevo pacto es una obra del Espíritu en el corazón. Es muy diferente. Una obra
de muerte en piedras, una obra del Espíritu en el corazón. Continúa Pablo diciendo que era un ministerio de condenación, y por eso es tan importante entender que en Cristo Jesús el viejo pacto se acabó y que ahora vivimos bajo el nuevo pacto de la gracia, no bajo el pacto de la ley. Es importante al leer la palabra de Dios entender esa diferencia. Muchas personas la leen con los lentes del antiguo pacto, viviendo una vida de condenación, viviendo una vida de muerte, viviendo una vida de esclavitud. Pero dice que en el nuevo pacto el ministerio es un ministerio de justicia. Significa que no es la justicia mía, sino la justicia que Dios nos da en Cristo por la fe, la cual nos libera de la condenación y nos da el poder para vivir una vida justa, ya que al ser perdonados y justificados, ser hechos justos por Cristo Jesús, Él pone su naturaleza y el deseo de hacer la voluntad de Dios, sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice que el antiguo pacto, dice Pablo, que se desvaneció, que eso es un ministerio que se desvanece, en cambio el nuevo pacto es algo que permanece. Es tan importante porque hoy en día muchas personas hablan de volver a la ley, de guardar la ley, la Torá, es algo que arrasa lastimosamente en toda Latinoamérica, y no se dan cuenta de que ellos nunca estuvieron bajo ese pacto porque no son judíos. Incluso si hubiesen sido judíos, ese pacto de acuerdo a Dios ya se desvaneció. Lee 2 Corintios capítulo 3, versos 6 al 11, ese pacto se desapareció. Se acabó, se fumó, quieren vivir bajo algo que ya no existe. Sin embargo, dice que el nuevo pacto, la gloria del nuevo pacto es algo que permanece porque fue logrado por la sangre de Cristo como un sacrificio poderoso. Quiero leer algo que me bendijo mucho de un libro que se llama en inglés From Law to Grace, de la ley a la gracia, escrito por el doctor Lynn Hiles, es un libro en inglés. Dice que en el antiguo pacto te dice lo que está mal en ti. El antiguo pacto te dice lo que está mal en ti. Tú ves cuando tú lees la Biblia y solamente ves lo que está mal en ti, significa que estás leyéndolo de alguna manera con los ojos del viejo pacto. Cuando escuchas prédicas que solamente te dicen lo que está mal en ti, entonces estás oyendo prédicas que tienen solamente ese espíritu y esa mentalidad del viejo pacto, porque el viejo pacto fue hecho para ver lo que estaba mal en el hombre hasta que llegaría Cristo Jesús para librar a todos de la condenación por la gracia, la vida perfecta y el sacrificio perfecto, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Así que el antiguo pacto te dice lo que está mal en ti, el nuevo pacto te dice lo que está bien en ti. El antiguo pacto te dice lo que no eres santo, no eres capaz, no llegas a la medida. El nuevo pacto te dice quién eres en tu nueva identidad. La nueva identidad se llama Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La nueva identidad te dice que eres una nueva identidad. El antiguo pacto te condena, el nuevo pacto te afirma que eres un hijo, que eres una hija, te hace justo, te perdona y te hace justo. No solamente te perdona, pero te hace justo en Cristo Jesús como alguien que no hubiese pecado. Por eso tiene mejores promesas. El antiguo pacto fue escrito para el viejo hombre, el hombre que es según Adán, el hombre que no es según Cristo Jesús. El nuevo pacto fue escrito para el nuevo hombre, para mostrarle su nueva identidad, la identidad de un hijo, una hija justo, lleno de la presencia de Dios. Jesucristo dijo en Juan 19:30, mientras estaba en la cruz, consumado es. En inglés se dice it is finished, significa está terminado. Ya está terminado el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque comenzó un nuevo pacto por medio de la sangre de Jesús. Y es importante leer la Biblia si quieres entender mejor la Biblia a la luz del nuevo pacto. Este video va a ser un poco más largo que los otros, pero lo que te estoy diciendo va a ser de mucha ayuda para tu vida espiritual, para tu crecimiento, y asegúrate que lo compartas con otros. Cuando la persona no conoce lo que Dios nos ha dado en el nuevo pacto, nunca va a llenar la medida para estar bien con Dios, Siempre le va a faltar algo más. Ese es el sentido, lastimosamente, cuando no lo conocemos, no entendemos el pacto de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que siempre falta algo, siempre te va a faltar algo, siempre, nunca vas a estar bien con Dios. Y no te das cuenta de que para estar bien con Dios no es algo que yo haga, es algo que Dios hizo por mí, a favor mío,
por medio de Cristo Jesús, que no es mi justicia, sino que es la justicia de Dios en Él. Y es tan triste porque mucho en el pueblo de Dios, al no conocer esto, siempre está pensando que le falta algo, que siempre le falta más. Orar un poco más, ayunar un poco más, morir un poco más, dar un poco más, agradecer un poco más, adorar un poco más, hacer un poco más. Y no te das cuenta de que para estar bien con Dios no necesitamos hacerlo en nuestros términos, sino en los términos de Dios, y para eso fue la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien no entiende bien el nuevo pacto, siempre está peleando con Satanás, siempre está peleando con Satanás, nunca hay victoria, siempre está peleando en el segundo cielo, el primer cielo, el medio, cuarto cielo. No estoy negando a un enemigo, no estoy negando a Satanás, no estoy negando a la tentación, no estoy negando a que no podemos descuidar, no estoy negando que hay una guerra espiritual, no estoy negando nada de esas cosas. Sin embargo, la obra de Jesucristo en la cruz me puso a mí al lado de Él. Fue algo que Él hizo. Él venció a Satanás, Colosenses, Efesios. Él los despojó, Él los destruyó. Él me sentó al lado de Él, sobre todo principado, sobre todo dominio. Su victoria es mi victoria. Él lo hizo por mí. Él despojó a las huestes espirituales. Él triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces yo estoy en una posición de victoria, no dejando engañarme del enemigo. Pero cuando no entiendo el nuevo pacto, siempre hay una continua batalla con Satanás, nunca hay una victoria completa. ¿Por qué? Porque no entiendo completamente la obra del Señor en la cruz. Cuando no comprendo el nuevo pacto, siempre hay algo que sanar, siempre hay una herida que sanar, siempre hay algo que liberar. Nunca puedo creer que si estoy en Cristo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Siempre hay heridas que vuelven, siempre hay ataduras que siempre hay que sacar, siempre hay que alcanzar algo. Nunca se llega completamente porque estoy viviendo como si estuviese en el antiguo pacto. No estoy entendiendo la obra perfecta, la obra completa, la libertad total adquirida solamente por Cristo, donde yo no tuve nada que ver, que lo hizo a favor mío. Cuando no entiendo el viejo pacto, siempre piensa que su esfuerzo es lo que va a hacer que alguna vez logres algo con Dios. Siempre es a través del esfuerzo mío, siempre es a través. Cuando comprendo el nuevo pacto, voy a descansar, a saber de que yo me esfuerzo en la gracia de Dios, pero que su gracia es suficiente, que su gracia me da a la provisión, que su gracia me da el descanso. Cuando vivo en el viejo pacto, voy a ver a Dios de lejos, y esto no es exhaustivo, no voy a hablar de todo porque tomaría más tiempo, pero vas a ver siempre a Dios de lejos. Hay siempre que buscarlo porque parece que Él se esconde, casi inalcanzable. Hay que gritar, hay que clamar, hay que llorarle fuerte, hay que clamarle a Él por su presencia. Siempre hay que buscarlo con una insistencia. En el nuevo pacto yo sé que yo soy la casa de Dios, que no hay nada ni nadie más íntimo para mí que Dios, que vive dentro de mí. Él me hizo su casa y soy un solo espíritu con Él. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Él es la cabeza, yo soy el cuerpo. ¿Quién me puede separar del amor de Cristo? Él está más cerca a mí que el diablo y Satanás. Él es más real para mí que la tentación, ni aun que mi propia carne. Él es más real para mí que el mundo. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto Él vino a vivir dentro de mí y hacerme su hijo y hacerme su cuerpo y hacerme la casa donde Él habita. En el nuevo pacto, en el viejo pacto, siempre las personas tienen que examinarse constantemente para ver si tiene algo mal, y se mira a todos lados, es un examen. Siempre hay que arrepentirse continuamente, aunque no siempre se sepa de qué. Siempre hay un sentido de culpa y por lo tanto siempre hay un arrepentimiento. Siempre tiene que haber arrepentimiento para poder estar bien con Dios, ni saber por qué, ni porque no estoy diciendo que si yo hago algo mal y tengo que dejarlo o saber que está mal. Estoy hablando de esa continua condenación, de ese continuo autoexamen. En el nuevo pacto yo no voy a ver tanto a mí, voy a ver más a Cristo, porque soy transformado, ya que por el Espíritu de Dios soy transformado a ver la gloria del Señor en el rostro de Jesucristo. Voy a ser transformado de gloria en gloria a la misma imagen
por la obra de Dios. Con la visión del antiguo pacto no podrá disfrutar la paz de Dios ni la paz con Dios. En cambio, ahora yo sé que justificado por la fe, Romanos 5:1, tengo paz con Dios por medio de mi Señor Jesucristo, y que Él me dejó su paz y su paz me pertenece, es parte de mi herencia, que aunque pueden estar las cosas muy difíciles afuera, su paz es una realidad constante en mi vida. También quiero compartir algo que puso alguien en Facebook, no me acuerdo ahorita el nombre, lo puso en inglés y lo quise traducir porque me parece que es algo buenísimo, y es como una conversación con Dios. Y es como que si tú le dices, Señor, te estoy buscando, Señor, te estoy buscando, te quiero a ti más que nada. Eso es un lindo deseo. Se expresa mucho en las canciones, deseo tu presencia, ven Espíritu de Dios y todas esas cuestiones. Pero la realidad, queridos, que todo eso es como si estuviéramos, como que Cristo no hubiese venido, como que su sangre, como que lo que dijo no es verdad. Él no tiene que venir. El Salmo 139, antes de la cruz, dice, ¿a dónde miré tu espíritu? ¿Dónde iré de tu presencia? Pero ahora, dice el apóstol Pablo, ¿no sabes que eres el templo donde vive el Espíritu de Dios? Eso estar llamando al Espíritu de Dios, es toda esa mentalidad del antiguo pacto. En cambio, si tú le dices a Dios, Señor, te quiero más que nada, y Dios te va a decir, sabes que no estás buscándome, yo soy el que te busqué a ti y yo te atrapé, porque yo te quería a ti más que nada. Mira qué precioso eso de ahí. Él es el que dice, yo te quería a ti más que nada y ahora estoy dentro de ti. No hay necesidad de perseguirme porque estoy aquí. No hay necesidad de perseguir al Dios que entregó a su Hijo para venir y vivir dentro de ti. Entonces, ¿qué voy a hacer, José? Vamos a disfrutarlo, a disfrutarlo. Nosotros le decimos a Dios, o tú le dices a Dios, oh bueno, yo quiero más de ti, Señor, yo quiero más de ti, right? Queremos más de ti, tenemos que tener hambre de Dios. Bueno, Dios te contesta, bueno, es un concepto interesante. Yo no estoy seguro si estás consciente de esto, pero yo te entregué todo cuando te di mi Santo Espíritu. Y yo puedo añadirle, yo te di todo cuando me di en la cruz, cuando dije, consumado es. El Espíritu Santo te hace consciente de todo lo que tienes de mí a medida que maduras en mí. Sigue su guianza y Él te va a mostrar el camino. En otras palabras, no es tanto de lo que le pedimos que Dios nos dé, sino de lo que permitimos que Dios nos abra los ojos para saber. En Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo dijo, yo le pido a Dios el Padre que les dé un espíritu y que el Espíritu Santo les dé una sabiduría y una revelación en el conocimiento de Él para que abra los ojos, alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan lo que Dios les ha concedido, para que sepan cuál es la esperanza que los ha llamado, para que sepan cuál es la grandeza del poder de Dios que actúa en ustedes, el mismo que operó en Cristo, levantado entre los muertos, sentándole a la diestra del Padre, sobre todo principado, sobre todo nombre, sobre todo poder y todo señorío en este siglo y en el venidero, para que sepan cuáles son las riquezas de su herencia en ustedes. Nosotros le decimos, oh Señor, quiero estar bien contigo. Y Él te va a preguntar, ¿tú has conocido las buenas noticias de Jesús? ¿Has oído y has creído en mi Hijo Jesús? Sí. ¿Recibiste el regalo que te dio? Sí. ¿Cuál regalo? Dice, el don de la justicia. Ahora estás en Cristo Jesús, porque Él es justo, tú eres justo. Y a medida que aprendas cuán justo eres, naturalmente vas a vivir más justo. La Biblia dice que con el nuevo pacto viene ese don, ese regalo. El regalo de la justicia significa que tenemos paz con Dios, que somos hechos justos porque recibimos la justicia, no que nosotros merecemos o que nosotros adquirimos o que nosotros compramos, sino la justicia misma del Hijo de Dios, el hombre perfecto, Cristo Jesús. Cuando leas la Biblia, léela con la luz del nuevo pacto, y si tú aún no has abrazado por la fe ese regalo de vida eterna en Cristo Jesús, es el momento de simplemente creerlo, abrir tu corazón y recibir todo lo que el Padre tiene para contigo y decirle gracias Jesús, el perdón, la salvación, el regalo de vida eterna en el nuevo pacto por medio de la sangre de Jesús. Dios te bendiga, ha sido un placer compartir con ustedes esta serie de videos que sé que son útiles y que los puedes ver una y otra vez si quieres entender mejor la Biblia. Adiós.